Bienvenido, Jota, bienvenido a este primer congreso de Ayuno y Keto. De verdad que es un gustazo tenerte por aquí. Así que nada, ¿cómo estás? Pues por aquí con muchas ganas, ya no solamente de hacer yo la parte de la entrevista, sino ver todo lo que tiene que ver con mis compañeros, de cómo, si te has portado bien con ellos, si te vas a portar bien conmigo y sobre todo ver la repercusión, que me ha parecido un proyecto muy interesante. Bueno, espero que sí, porque de hecho, pues tu entrevista viene después de la que le hemos hecho a Carlos Estro, nada más y nada menos que el gran Carlos Estro, y también hemos estado por allí con Maribel antes de ti. Así que contigo cerraríamos este día miércoles del Congreso. Y bueno, te invité el día de hoy, Jota. De hecho, hace muy poco conocí tu cuenta y de verdad que me pasé, yo creo que casi toda una tarde entera viendo todos los posts que por allí colgabas. Y creo que es interesante el tema que vamos a tratar hoy porque es el tema tan importante, ¿no? En todo lo que es la dieta cetogénica como es la cetosis y la cetoadaptación. Pero Jota, seguramente habrá muchísima gente que esté llegando, que nos esté viendo ahora mismo en el Congreso, que no te conozca a ti y que no me conozca a mí. Entonces me gustaría tomarme unos pequeños segundos, robarte unos pequeños segundos para presentarme yo brevemente y después darte paso a ti para que seas tú mismo quien se presente. Así que Claro nada, que sí. me presento. Mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de la comunidad número uno del fitness para Latinoamérica y España. Contamos con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, más de 100.000 suscritos a nuestro correo semanal y tenemos una experiencia de 8 años con más de 10.000 clientes asesorándolos y J, siempre apostando por la adherencia. Yo creo que es lo primordial, ¿no? En las asesorías, siempre apostar por la adherencia, lo que sea sostenible a largo plazo. Y pues justamente lo que hemos venido hablando a lo largo de este congreso, ¿no? De que el ayuno es sostenible a largo plazo, de que se puede hacer todos los días de por vida. Y pues lo mismo con la dieta cetogénica y vamos a adentrarnos un poquito más en ello. Pero me gustaría ahora, Jota, que seas tú mismo quien se presente y nos cuentes quién eres. Pues bueno, lo primero de todo, agradecer el que se haya podido contar conmigo, agradecerte las palabras. La verdad es que llevo muy poco haciendo intentonas de divulgar en redes sociales, en este caso en la parte de Instagram. Yo vengo de un mundo totalmente diferente al mundo sanitario. Yo trabajo para una empresa de telecomunicaciones francesa, con eso prácticamente todo el mundo va a saber dónde trabajo. Y al final mi derivación técnica es para la parte de las tecnologías de la información. Al final he terminado a través de mucha investigación, siempre me ha gustado el tema del entrenamiento y casi a través de la investigación y sobre todo por experiencia personal, soy un investigador nato, creo mucho en la opción del N igual a 1, de la autoexperimentación. Termino entrando en el mundo de la dieta, de las dietas evolutivas, en el mundo del ayuno, ya hace unos cuantos años, y casi forzado por una situación de salud en la que, bueno, pues, yo soy muy crítico no con la comunidad médica en general, sino con los que llamo los monos con bata blanca, que, bueno, pues tuvieron un desacierto muy grave que a día de hoy pues, no sabemos hasta qué nivel puede llegarme a afectar. Al final traté de tomar yo las riendas de mi propio destino en función de la parte de la alimentación y termino, entre comillas, también abrazando pues, todo el enfoque, como te comentaba, evolutivo, la parte del ayuno. Y ya hace unos 4 o 5 años termino trabajando mucho con el enfoque de dietas low carb, dieta cetogénica, cronobiología, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente, si te has fijado y se ha fijado la gente, mi cuenta va orientada en todo el proceso fisiológico, toda la parte que tiene que ver con cetosis, con cetoadaptación y con un concepto que me gusta remarcar mucho que es la lipoeficiencia, que supongo ya lo habrás visto. Sí, totalmente. Y me llama muchísimo la atención, Jota, porque de hecho la mayor parte de las personas que he entrevistado a lo largo de este congreso y las que voy a seguir entrevistando los días que restan, es que la mayoría ha llegado a este estilo de vida, sea dieta cetogénica o ayuno, por algún problema de salud. En mi caso fue así. Y me gustaría conocer un poquito más el por qué aterrizaste tú en lo que es la dieta cetogénica, el ayuno y demás. Mira, no tengo nada más que darte totalmente la razón, porque yo creo que si nos pusiéramos a hacer no sé, un pequeño esbozo o una estadística o preguntar a la gente en formato de encuesta, yo creo que la gente adopta un cambio en su sistema de alimentación, sobre todo, o en su enfoque con la vida,
en el momento en el que tiene un episodio chungo, ¿vale? Chungo, vamos, no te hablo de enfermedades gravísimas, pero simplemente situaciones en las que salud de aquí dentro y salud de aquí terminan explotando. Y en mi caso, lo que termina ocurriendo es que siempre he tenido cierto tipo de intolerancias a cierto tipo de alimentos y bueno, pues en mi caso, una detección muy tardía de un síndrome de intestino irritable ha tenido unas consecuencias desastrosas. Hasta que, bueno, pues primero, yo creo que todo el mundo más o menos hemos seguido un ritmo temporal parecido. Empezamos con algo parecido a una dieta paleo, avanzamos un poco más y vemos que dieta paleo y ayuno, la paleo se nos queda quizá un poquito corta porque vemos, yo le estoy súper agradecido al formato Weston Price, al formato de la dieta paleo, pero termino, digamos que avanzando y no soy ni mucho menos digamos, una sombra de Rob Wolf o de Mark Sisson o cualquier persona de este tipo, pero al final voy siguiendo unos pasos, y aquí la comunidad española le ha pasado lo mismo, vamos siguiendo unos pasos muy parecidos, a años luz, ¿vale? Pero muy parecidos. Y al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que donde yo realmente me veo que hay una mejora monumental es cuando implemento una estrategia de ayuno intermitente y una estrategia de enfoque low carb. Low carb en aquel momento con alrededor de unos 100 gramos. Y ya cuando digo, venga, voy a hacer la prueba, voy a probar una dieta cetogénica, como te he comentado, 5 o 6 años, vamos, o sea, fue para mí no una varita mágica, pero sí, con perdón de la expresión, comparar a Dios con el diablo con respecto a alimentaciones y enfoques anteriores. Como te he comentado, yo voy a estar muy agradecido eternamente, sobre todo a Weston Price. De hecho, en mi casa, prácticamente todos los niños, yo, ya lo sabes, yo tengo 4 hijos, mi mujer, unas cuantas gallinas, todos, más o menos incluidas las gallinas, comen en formato Weston Price y le voy a estar muy agradecido. Pero en mi caso, y de ahí la particularización y esa idea, fue algo increíble. Sí, me siento totalmente identificado con lo que tú planteas porque yo he hecho, a mí no fue una detección tardía del síndrome de intestino irritable, sino más bien al contrario, fue una detección temprana, pero lo típico, que te lo tratan es con medicamentos y poco más. Obviamente nunca se van a la alimentación como la raíz del problema y obviamente año tras año lo que hacía era ir empeorando, empezaron pues, a aparecer intolerancias y pues nada, obviamente todo de golpe cambia de un año tras otro después de todas esas intolerancias y demás. Y pues o te pones manos a la obra, como quien dice, o básicamente pues pasas una mejor vida, porque lamentablemente va en, tu salud va empeorando dramáticamente. Entonces, a mí me gustaría comenzar, Jota, por el hecho de que, claro, venimos de una dieta, bueno, en general, no solamente tú y yo, sino de una dieta basada en carbohidratos y me gustaría saber que cuál es el combustible que utiliza nuestro cuerpo cuando basamos nuestra dieta, pues en eso, justamente en los carbohidratos, que sabemos pues, que en la famosa Standard American Diet estamos basando prácticamente la dieta en un 60-70% en carbohidratos. ¿Cuál es el combustible que está utilizando en ese tipo de dieta nuestro cuerpo? Aquí voy a ser muy crítico y voy a ganarme muchos adeptos y muchos que vayan en contra. El cuerpo utiliza en estas situaciones un combustible secundario y es mi opinión, que cada vez se sustenta más, pero es el combustible secundario del cuerpo humano, que es la glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente, tú lo has dicho, nos encontramos en una situación en la que el dogma, cuando hablo del dogma, hablo de muchos dogmas, pero el dogma general lo que nos termina indicando es cuántas veces tenemos que comer al día, qué cantidad de hidratos de carbono tenemos que comer al día, cuánto azúcar extra tenemos que tener porque tenemos actividad física o lo que sea. Y al final, todo esto lo que ha hecho ha sido, digamos que, pasar a un segundo plano el combustible original del ser humano, guste o no guste, ha sido el original del ser humano. Y siempre, siempre, yo en esto también me intento alinear un poco al margen de las perspectivas más dramáticas o drásticas, ¿vale? Siempre ha habido un momento o unos momentos en los que el cuerpo ha hecho un uso súper bueno y súper eficiente de todos los combustibles disponibles. Ojo, cuando hablo de combustibles disponibles, también hablo de proteína.
y también hablo de catabolización, no catabolización muscular, sino a través de neoglucogénesis o a través de catabolización no del músculo, sino de esos aminoácidos que seguimos teniendo disponibles, termina siendo otra alternativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lo que sí que ha pasado es que desde hace más de 10.000 años hemos procedido a olvidarnos de nuestro combustible original y pasar a un combustible secundario, que sí nos puede servir y probablemente en cierto tipo de contextos se pueda utilizar más o menos, pero lo que ha ocurrido ha sido que nos hemos olvidado de nuestros orígenes. Y nuestros orígenes era quemar la grasa y conseguir la grasa para que sirviera de sustento principal. No sé si eso te ha respondido a la pregunta. Ahora estaré esperando, seguro que cuando lo vea la gente van a ponerme likes o van a ponerme dislikes. Pero es la realidad y es mi opinión, que como te he comentado, cada vez se basa más en evidencia. Sí, cada vez hay más evidencia y de hecho tú mencionabas de que era ese sustrato original, ¿no? Y no tanto, no hay que irnos ni tan lejos, porque de hecho los bebés nacen en cetosis y eso creo que es indicador de que pues obviamente es el sustrato preferido por nuestro organismo. Y me gustaría saber por qué debiéramos querer cambiar de sustrato, de pasar de utilizar la glucosa como combustible principal, como es lo que sucede con estas dietas ricas en carbohidratos, a pasar a usar las cetonas. Yo voy a coger precisamente ese dardo que has lanzado tan chulo con respecto al tema de los bebés, precisamente para utilizar por lo menos una analogía que nos pueda servir para entender esto y para responder a tu pregunta, o una respuesta a esta pregunta, ¿vale? Eh, Tú lo has dicho, es decir, aquí no se lo inventa David, no se lo inventa la comunidad Full Músculo, no se lo inventa la comunidad Low Carb, ni en España, no se lo inventa J. Simplemente es un dato real. Tenemos los estudios de Cahill en los años 70. Vamos, la gente lo puede visitar. Yo estaría encantado de publicarlo por aquí, pero al final igual se nos va a ir más el tiempo. Pero prometo, si hace falta, que yo lo explicaré con una diapositiva, pero sabemos que en el estado de recién nacidos hay un pico muy elevado de manutención y de creación de cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Por una situación muy normal y muy corriente. ¿Qué es lo que ocurre cuando un bebé nace? ¿Y qué es lo que nos sigue ocurriendo a nosotros? Que necesitamos una energía limpia, si lo queremos llamar así, y una energía eficiente. Y una energía que no libere una cantidad de toxinas o una cantidad de sustancias problemáticas, si lo queremos llamar así. Y eso, por suerte, lo tenemos. Y nos hemos adaptado a utilizarlo. Ahora, importante, no desde recién nacidos, sino en esos mismos estudios en los que se ha visto que los fetos utilizan también beta-oxidroxibutirato como energía principal o como sustrato y energía principal, sobre todo ¿para qué? Para el tema del cerebro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que también hemos visto, y esa gráfica de Cahill es muy, muy, muy famosa, en la que se ve como independientemente de la edad, a partir de un momento, y sobre todo independientemente de la cantidad de hidratos de carbono que puede tener el niño, en momentos en los que hay cierto tipo de ayuno, sigue creciendo paulatinamente esa curva de uso de beta-oxidroxibutirato, cuerpos cetónicos, a fin de cuentas, como combustible. ¿Para qué? Sobre todo para desarrollo neuronal, para desarrollo cerebral. Esto va de la mano con lo que te comentaba. No es que sí que tenemos diferencias con los bebés, sin duda, pero lo que no cambia es nuestra disposición o nuestra predisposición a que seamos seres humanos, a que la utilización de ese combustible es muy eficiente y sobre todo que la gente no tiene que entender que nos tenemos que olvidar del sustrato de glucosa. No, la glucosa la seguimos teniendo disponible dentro de nuestras reservas de glucógeno, tanto el hepático como el muscular. Por lo tanto, no es que tú te vayas a quedar sin un depósito de glucógeno muscular o hepático. Siempre va a haber glucosa circulante, salvo en circunstancias muy complejas. Y aún así, aún sabemos que aún habiendo una situación muy baja de depleción de glucógeno, hay una creación y hay una neoglucogénesis que nos va a ayudar y que nos va a aportar esa necesidad de hidrato de carbono o de glucosa en el cuerpo. Por lo tanto, creo que es muy aventurado decir que necesitamos hidratos de carbono para desayunar, para comer, para cenar, para sobrevivir, cuando la verdadera supervivencia, que es la que se ha forjado en nuestros genes
durante miles y cientos de miles de años, se ha sustentado durante el tiempo. Se ha sustentado no porque íbamos a por un azucarillo, no porque íbamos a por unos dátiles o no porque íbamos a por este bol de cereales. No. Hemos ido a muerte y a saco, a comer médula, a comer glándulas, a comer ojos, que sé que suena duro, pero es la realidad. Y la realidad es ciencia, y la ciencia es verdad, nadie engaña a nadie. Por lo tanto, esa idea debería cambiar de ese colectivo de imaginario común de ¿son necesarios los hidratos de carbono? No. El mismo doctor Eric Westman en un artículo muy importante, él mismo lo indicaba y decía que no eran necesarios porque siempre vas a tener disponibilidad de glucógeno sí o sí. No hay más preguntas, y es así. No, y resulta interesante también el hecho, J, de que cada vez hay más evidencia de cómo la dieta cetogénica puede ayudar en distintas patologías, que de hecho hace unos días lo publicaba David Díaz de En Forma a los 40, que lo entrevistaremos el día viernes. Y de hecho es un tema bastante interesante que vamos a tocar el día de mañana con Alejandro Dietista, ¿no? Cómo la dieta cetogénica es una herramienta, una estrategia interesante en distintas patologías y distintas enfermedades, incluyendo el cáncer. Entonces es curioso ver cómo todas esas patologías en el tiempo y actualmente siguen en aumento, la evidencia que respalda la dieta cetogénica sigue en aumento de cómo puede ayudar en esas distintas patologías, y aún así hay gente que se pregunta que si la dieta es para todo el mundo y si la dieta es sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que mejor que ver los números y las estadísticas para que nos están diciendo en la cara básicamente de que sí es para todo el mundo y de que sí debería ser pues una mejor alternativa a la dieta que ya estamos viendo todo el daño que nos está haciendo, como es la Standard American Diet. Y me gustaría saber, Jota, el por qué hemos perdido esa capacidad de utilizar de forma eficiente los distintos sustratos energéticos. Eso es lo que se conoce como flexibilidad metabólica. Exacto. Que muchas veces es muy mal entendida o muy mal interpretada dependiendo de por qué persona o por qué investigador. A ver, esto lo podemos resumir muy rápidamente de la siguiente manera. Y hacemos también otra analogía con respecto, por ejemplo, al tema de la genética, de cuando tú apagas o cuando enciendes cierto tipo de interruptores genéticos. No vamos a entrar en temática genética, pero simplemente vamos a utilizar la lógica. Y esto es, como te decía, la analogía es muy, pero que muy básica y muy válida a día de hoy. Vamos a imaginarnos que tenemos una empresa o una central térmica que genera la energía X, es decir, energía en forma de calor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos un personal específico en el que solamente le hemos indicado a través de unas instrucciones a grandes rasgos cómo utilizar un único sustrato, ¿vale? Es decir, y tenemos ejemplos claros, yo supongo que tú conocerás muchas centrales que pueden utilizar gasoil, por ejemplo, otras que pueden utilizar carbón y otras que pueden utilizar, pues, otro tipo de gas. Va, si tú a ese personal le tienes, que tiene mucha experiencia, es decir, desde siendo muy jóvenes y llevan en esa empresa, siempre han sabido que accionando este mecanismo, modificando este parámetro y haciendo esto, siempre llegan al mismo resultado, y esos parámetros lo tienen en un manual que saben utilizarlo y que de hecho lo guardan porque no hace falta en ningún momento tirar de ese manual porque ya lo saben. ¿Qué es lo que ocurre cuando el jefe, en este caso el cerebro, o las grandes multinacionales o lo que queramos llamar, utiliza bueno, pues se quiere sumar a un reto mundial diciendo que hay que tener mayor eficiencia, ¿vale? Por lo tanto, dice, vamos a olvidarnos de este combustible, glucosa, ¿vale? Repito, glucosa, para la gente que no lo entienda, glucosa. Vamos a olvidarnos de la glucosa y vamos a optar por otro combustible que es, como decía y como nos han dicho nuestros jefazos, mucho más limpio, mucho más eficiente y se llama grasa y se llaman cuerpos cetónicos. Pero bueno, vamos a quedarnos con el término de grasa. ¿Qué va a ocurrir con toda esa maquinaria y con todo ese personal que solamente ha hecho uso del antiguo manual de combate, si lo queremos llamar así, que tienen aquí guardado? Que se van a volver locos, totalmente locos, buscando el manual en el cual, accionando cierto tipo de mecanismos,
vaya a conseguir la misma eficiencia que estaban haciendo o que tenían con ese combustible. Se van a volver locos durante unos días y probablemente incluso algunos de ellos se van a volver completamente locos durante unos meses. ¿Por qué? Porque van a saber que eso existía, pero nadie se lo había explicado. No ha habido ninguna formación de ningún formador de esa central que les haya dicho que existe otra alternativa. ¿Qué va a ocurrir? Pues que lógicamente durante un tiempo va a pasar una cosa básica, y es que para que no haya una ruptura de esa generación de energía, la glucosa y los cuerpos cetónicos o la grasa van a estar conviviendo. Va a bajar la cantidad de la glucosa y a medida de que el cuerpo se hace eficiente, se va a olvidar de la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa únicamente la van a utilizar, o el otro combustible en esta central nuclear, solo para momentos de emergencia. Coño, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a dar cuenta de que, joder, si es que esto va mucho mejor. Y va a haber un momento en el que, de la misma manera que ese antiguo manual de glucosa se lo van a guardar, van a coger el manual de la utilización de grasa, se lo van a guardar y van a decir, perfecto. Al final lo que termina ocurriendo es que las órdenes que nos han dado o que nosotros hemos dado, instigados por otros, es utiliza solamente la glucosa y olvídate de los otros fueles o los otros sustratos energéticos que tienes. Creo que más o menos la gente ha podido interpretar esa analogía y básicamente responde en cierto modo a tu pregunta. Sí, y de hecho yo lo comparo mucho con, por ejemplo, en Venezuela estuvieron muy de moda los autos que venían con el sistema gasolina y con el sistema gas. Es un poco comparar como que uno de esos dos sistemas fuese más eficiente que el otro y te costara menos. Obviamente tú te vas a ir por el que sea más eficiente y te cueste menos. Pues, y habrán ciertos momentos para todo, ¿no? O sea, obviamente de allí recae también todo esto de la flexibilidad metabólica, que a nivel evolutivo, obviamente, éramos capaces de cambiar de uno a otro en el momento en el que lo necesitáramos, obviamente porque las condiciones en nuestro entorno cambiaban muchísimo. No es como ahora que vas al supermercado y tienes frutas que vienen del otro lado del océano y vegetales que vienen de la otra parte del mundo. Entonces, claro, el contexto ha cambiado y eso ha ido afectando también nuestra salud. Y a mí me gustaría saber por qué es importante que usemos de forma eficiente ambos sustratos y de cómo digamos, el estilo de vida moderno ha podido romper con esa flexibilidad metabólica. Bueno, yo lo que creo, haciendo alusión a esto último que comentas, al final hay muchos factores que han alterado, y ya no de modo reciente, es decir, estamos hablando que podemos aceptar, entre comillas, como una opción interesante, dietas que pudieran haber existido hace, no sé, 150, 200 años, en los que nadie se rasgaba las vestiduras por comerse un chorizo, nadie se rasgaba las vestiduras por ver una matanza del cerdo en la que se utilizaba desde el hocico hasta la cola absolutamente todo. Es decir, ha habido un cambio muy dramático. Yo creo que, y aquí otra vez vuelvo a ganarme los dislikes, en el momento en el que la ciencia de la nutrición o la aparición de los nutricionistas y de los dietistas comienza a ebullir. No todos son malos, ¿eh? Ojo, esto lo quiero explicar bien. ¿A qué me refiero con esto? A que hay un momento en el que se empieza a interpretar la nutrición desde un punto de vista no muy acertado. ¿A qué quiero llegar? A que digamos que se intenta o se interpretan resultados de cierto tipo de estudios de un modo o muy sesgado o muy influido y muy influenciado, incluso de modo económico, por depende de quién. Ojo, aquí nadie se libra, ¿eh? Por un lado y por el otro. Yo soy muy sincero en esto. Pero lo que sí que termina ocurriendo es que, a pesar de que la revolución agrícola termina infectando, sí, termina fastidiando mucho a los antiguos cazadores-recolectores, a cierto tipo de tribus y de grupos humanos nómadas, de cazadores-recolectores en general. Eso está demostrado. Dentro de lo que cabe, había una convivencia en la que seguíamos dependiendo mucho de la estacionalidad y, claro, la estacionalidad, ¿a qué es lo que nos llevaba? A que no podías esperar que te cayera una piña en medio de Europa occidental
en Guadalajara, que es donde vivo yo, Guadalajara la verdadera, ¿vale? Que esto es importante, que siempre me dicen Guadalajara, ¿vale? Voy a hacer un favor aquí a mi patria chica. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? No puedes pretender que en plena Sierra de Guadalajara, en pleno mes de diciembre, tengas acceso a frutas, a las mejores verduras y a las más exquisitas. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso es por lo que digo que hasta hace poco, ¿de qué sobrevivía sobre todo la gente? A base, vale, ya no voy a entrar en el tema de hidratos de carbono, pero no había un miedo atroz a las grasas, ¿vale? Por lo tanto, al final, como te decía, hay muchos factores que han condicionado a que la gente termine aceptando parte de ese dogma y parte de lo que muchos nutricionistas terminaron diciendo, y muchos médicos y muchos sanitarios, con respecto a que, hombre, pues es que la grasa, es que es el colesterol, es que es el no sé qué, es que es el ataque al corazón, es que tal. Y lo que se ha demostrado y lo que se está demostrando es que, en primer lugar, todo lo que nos dijeron y todo lo que nos han dicho desde mediados del siglo pasado ha sido mentira, ha sido subvencionado y altamente subvencionado. Y, lo más importante, yo todavía estoy esperando a que a familiares que han fallecido por esa pirámide, por esas supuestas ayudas de cierto tipo de sector médico, sector sanitario, estoy esperando que nos pidan a nosotros, como humanos, que nos pidan perdón por toda esa locura que han tenido. Entonces, yo también creo que con esto respondo mucho a tu pregunta. Al final nos movemos en función de qué tenemos en cuanto a evidencia y quién maneja la evidencia. ¿Quién controla a los controladores? ¿No? Es eso. Entonces, nos encontramos en una situación en la que cada vez hay una alternativa muy potente a través de las dietas evolutivas, llámala paleo, llámala Weston Price, como te he comentado, o llámala dieta cetogénica, en la que cada vez se demuestra que como mínimo ejercen una presión increíble para que tú vuelvas a retomar unos hábitos de vida saludable, una salud en condiciones, y eso yo creo que es súper importante. Sí, Jota, y yo quería agregar también el hecho de que muchas veces se nos tacha, ¿no? A muchos de los que están aquí en este congreso de conspiranoicos, ¿no? Porque obviamente se habla mucho de, pues, de que todo eso que nos han recomendado y tal está mal, entonces ahora los que están bien somos nosotros y no ellos. Y yo creo que cuando uno busca, porque claro, tú entras a un supermercado y te metes en un pasillo, por decirte un ejemplo, el de los cereales, y ves toda esa variedad enorme, un pasillo largo de 10, 15, 20 metros y buscas quiénes están detrás, son 4 o 5 corporaciones quienes manejan toda esa variedad que nos hacen creer que tenemos a disposición. Entonces, claro, la industria, las corporaciones, las grandes corporaciones que manejan toda esa variedad que vemos en los supermercados, descubrieron una fórmula que era obviamente combinar esas grasas eh, poco saludables con esos azúcares y hacer los alimentos hiperpalatables, o sea, hacernos adictos literalmente a ese tipo de alimentos y hacernos consumir más, porque lamentablemente una corporación ve números y ve sus cifras, sus estados de cuenta, y para hacer crecer una corporación necesitan o diversificar, ofrecernos más productos, o hacer que la misma cantidad, la misma masa de personas, pues consuma más. Y eso es lo que literalmente han logrado y es lo que nos ha llevado por el camino de la enfermedad. Así que yo quisiera saber, Jota, ya meternos en tema de cetoadaptación, de cómo hacemos ese cambio, de pasar pues a ese, de depender únicamente de lo que es la glucosa a empezar a también utilizar las cetonas. ¿Cómo es el proceso? Y pues que definas también lo que es la cetoadaptación. Vale, mira, si te parece, empiezo primero a hablar qué es la cetoadaptación, de qué viene y tal, y el proceso, si se me olvida, recuérdamelo, el proceso, por lo menos bajo mi perspectiva, cuál es el que más he visto con éxito, o bien en personas que aconsejo, o bien en personas que no tienen por qué ser personas del ámbito del deporte, sino que esto afecta tanto al rendimiento deportivo como a una vida normal y corriente, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, antes de incluso hablar de la cetoadaptación, deberíamos hablar de lo que es la cetosis. Y la cetosis, y si lo queremos llamar de otra manera o lo enlazamos a la cetoadaptación, una cetoadaptación es una cetosis continuada en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues para entender la cetosis y sin entrar en temas fisiológicos, que supongo que eso ya lo habrán comentado y lo van a comentar mucho mis compañeros, pero a grandes rasgos y en 30 segundos de explicación, la cetosis es, como hemos comentado antes, el estado natural del cuerpo humano, el cual, ante una situación de nunca de emergencia,
sino de, sinceramente, comprueban que hay una bajada de los niveles de glucosa, hay un mecanismo regulatorio por parte del cuerpo humano que lo que genera son cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos se van a utilizar como energía exactamente, incluso con más eficiencia, ya hemos dicho, y más utilidad que la glucosa como tal. Vale. ¿Qué es lo que conlleva esto? Tú puedes estar en un estado de cetosis perfectamente y puedes entrar en ese estado de cetosis, salir de la cetosis como llaman algunos, pero aquí la parte importante es que tú llegas o cómo llegas a ese estado de cetosis. La mayoría de la evidencia habla de 5 puntos. Yo hablo de 5 más 1. Siempre me gusta mear fuera de tiesto, ¿vale? Pero bueno, ese 5 más 1, hablo de los 5, que son los básicos, es a través de una dieta muy baja en hidratos de carbono, a través, por otro lado, de un ayuno intermitente, por ejemplo. De la mano del ayuno intermitente hablaríamos de un tercero, que sería la parte que tiene que ver con una inanición o un ayuno bastante más prolongado, como he dicho, va de la mano. En cuarto lugar, podríamos hablar de una situación de un ejercicio muy extenuante, un ejercicio físico de alta demanda, de mucha intensidad. Y por último, el quinto, que es al final utilizar cualquiera de estos 4, contextualizando, para que tú llegues a generar esos cuerpos cetónicos. Como te he comentado, yo hablo de 5 más 1. ¿Por qué? Porque todo eso lo englobamos en un tipo de cetosis que es la cetosis endógena. Es decir, la que tu propio cuerpo, sin necesidad de agentes externos, genera. Vale. Hay a día de hoy, sí que es verdad que es un campo muy trabado y con mucha investigación todavía por delante, pero que tiene pinta de ser maravillosa, que es la cetosis exógena. Es decir, este sexto punto es conseguir la cetosis ¿cómo? Simple y llanamente a través del consumo de o sales de cetonas o ésteres de cetonas. ¿Para qué? Para que independientemente de esos 4 puntos anteriores, tú puedas tener cuerpos cetónicos y puedas tener o bien cetonuria o bien cetonemia. Es decir, orina excretada en la que se visualiza restos de cuerpos cetónicos o cetonemia, que es cuerpos cetónicos dentro de la sangre. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un proceso durante el cual esa cetosis llevada a largo plazo se genera esa cetoadaptación. Y esa cetoadaptación, sin ya entrar en más detalle, que supongo que ya me tendrás que preguntar tú más, básicamente son esos procesos regulatorios y hormonales que impactan en el cuerpo para hacer cambiar ese sustrato energético, dejar el glucógeno para realmente lo que se tiene que utilizar y utilizar la grasa como combustible principal, como habíamos comentado. Yo creo que a grandes rasgos también entra más o menos de lo que la mayoría de la gente entiende. Ahora, hay que saber un poco diferenciar periodos de cetoadaptación, ese fat adaptation, que es digamos que el lipoeficiencia en castellano, que yo creo que hablaremos un poquito más en profundidad en la siguiente. Sí, a mí me gustaría saber, ya que hablas del periodo, ¿no? en el que tarda el cuerpo humano en realizar esa cetoadaptación. Tengo entendido, obviamente, que también depende mucho del individuo, pero claro, allí fuera se habla mucho de, pues obviamente los que son pro carbs suelen utilizar muchos estudios en los que se pasa por periodos de dieta cetogénica sumamente cortos, ¿no? Incluso de días. Y me gustaría saber cuánto tiempo generalmente suele durar este proceso de cetoadaptación. Y por otra parte, me gustaría saber, porque tú has hablado de las hormonas, ¿qué impacto tiene todo este proceso de cetoadaptación en nuestras hormonas? Perfecto. Mira, David, que lo que sí que me había ocurrido es que se me había de decir cómo alcanzar ese periodo de cetosis o de cetoadaptación y después lo junto. Te pido mil disculpas, menos mal que nos hemos acordado. Vale, básicamente, la bibliografía es muy amplia en este sentido. Es decir, tenemos estudios y artículos como los de Feynman en el 2003, si mal no recuerdo, que él directamente habla que con que se dé un 50% del contenido calórico en hidratos de carbono, se puede llegar incluso a un estado de cetosis. Tenemos estudios de Paoli que, lógicamente, que en la mayoría de los que se basan a día de hoy las investigaciones, terminan indicando que al final, no me gusta hablar de calorías, ya sabes que soy un anticaloréxico, ¿vale? Pero vamos a ver como requerimientos energéticos de alrededor de un 5 y un 10% de hidratos de carbono y el Sí, resto y eso, distribuido. disculpa que te interrumpa, porque si no me equivoco, habías dicho antes 50%, entonces creo que te referías era o a 50 gramos o a 5 o 10%, ¿no?
No, el mismo Feynman, y de hecho creo que lo tengo por aquí, si tengo el nombre del estudio, 50% low carb, vale, menos de un 50% de hidratos de carbono, dicho por el mismo Feynman en el 2003, hablando de dietas low carb. Dietas low carb. Eso ya sabemos que una dieta low carb no termina por qué llevarnos a un estado de cetosis. Eso es súper importante, eso la gente lo tiene que entender, ¿vale? Supongo que si lo llevamos al tema de la cetosis, tú con un 50% del requerimiento energético a través de hidratos de carbono, sinceramente, si eres una persona flexible metabólicamente, muy Z-adaptado y muy lipoeficiente, te puedo garantizar que eres capaz. Vas a salir y vas a terminar entrando en un estado de cetosis otra vez muy rápido. Pero, como te he comentado, eso casi que lo hablaríamos en alguna de las otras preguntas o de los temas. Entonces, al final, casi toda la evidencia hacia donde apunta es a ese rango en gramos de 20-50 gramos aproximadamente, sobre todo al comienzo de una dieta cetogénica o una dieta low carb con vistas a entrar en cetosis. Y sí que es verdad que ahí sí que hay diferentes versiones. Hay autores que sí que llegan a comentar que independientemente del contenido de proteína y de grasa, pero sí existiendo los dos, se puede llegar o se puede mantener un estado de cetosis. De hecho, lo conocemos con mucha gente. Yo he hecho experimentos estando en dieta carnívora con un 60% de proteína y un 40% de grasa y al revés, y he conseguido, y me he mantenido en estado de cetosis, ¿vale? Entonces, al final, como has dicho tú y has apuntado muy bien, depende mucho del individuo, de cómo responda y de ese proceso de adaptación. Al final, como mínimo que la gente se tiene que quedar con la idea y con el concepto de ese 5-10% en cuanto a requerimiento energético y entre unos 20 y unos 50 gramos de hidratos de carbono metidos en ese día, ¿vale? A modo diario. Ahora, esto sí que es muy importante. La evidencia comenta esto. Yo siempre, como te he comentado antes, me gusta siempre hacer el aporte personal. Mi aporte personal es, independientemente de que tú estés en cetosis y hayas llegado a ese nivel, realmente una cetosis, tú la vas a alcanzar no porque baje la cantidad de hidratos de carbono, sino porque aumente o existan altos niveles de cuerpos cetónicos. ¿Por qué digo esto? Por un tema muy simple. Te puedo garantizar que una persona siguiendo 20 gramos al día de hidratos de carbono, si dentro de esos 20 gramos al día de hidratos de carbono se toma una bebida con edulcorante, le va a costar. Y se supone que va a estar con una bebida con edulcorante 0% de hidratos de carbono o de glucosa. Te puedo garantizar que o bien sale de cetosis si lleva poco, o bien no entra en estado de cetosis. Y esto hay mucho que investigar, pero realmente la actitud de este que manda por aquí arriba puede ser determinante. Y sabemos el efecto que tiene a nivel liberación de insulina en sujetos estudiados en los que se toman una bebida edulcorante sin nada de azúcar y tiene una respuesta glicémica bastante considerable, ¿de acuerdo? Sí, y yo creo que también, a mí, de hecho, lo que yo siempre destaco en este mundo de los edulcorantes es que a día de hoy, a ciencia cierta, no se sabe qué efecto pueden tener los edulcorantes a nivel digestivo, a nivel de pues, nuestros intestinos. Entonces, claro, el problema está en que todo esto, pues, como muchos sabrán, la FDA, que es la que controla todo este tipo de suplementos, alimentación y todo lo demás en Estados Unidos, generalmente actúa una vez ya el daño esté hecho, cuando ya hay suficientes denuncias como para ellos aceptar de que hay un problema grave, pues entonces allí es cuando pasan a investigar. Entonces, claro, yo no me atrevería a hacer conejillo de indias y experimentar en mi propio cuerpo a ver si de verdad afecta o no afecta. Por eso yo creo que una de las mejores recomendaciones que he visto que hay muchos profesionales que hacen es dejar fuera los edulcorantes y si se va a hacer, pues que se haga bien. Y me gustaría saber, Jota, que de hecho lo mencionabas, de cómo, ya tú mencionabas cómo se llega a ese estado de cetosis, pero ¿cómo realmente sé de que estoy en un estado de cetosis? Vale, vamos a juntar esto, la parte del estado de cetosis, con esas implicaciones hormonales también que hablamos antes. Vamos a hacer una unión, ¿vale? Un nexo bastante común. ¿Cómo vamos a saber si una persona puede estar en cetosis? En cetosis tú vas a estar o vas a poder averiguarlo básicamente de dos modos. Uno, como habíamos comentado antes, a través de la cetonuria. Dos, a través de la cetonemia. Es decir, por la presencia de cuerpos cetónicos en la orina o por la presencia de cuerpos cetónicos en sangre.
Gráficamente, para que la gente lo entienda, la típica tira reactiva de orina en la que tú orinas y ves unos niveles u otros niveles de cetosis. Nunca te van a indicar esos niveles ese estatus de cetosis que tiene. Es decir, va a variar el color, va a haber un color que es más peligroso, ¿vale? O uno que es más elevado, uno que es más básico, pero no vamos a tener, simplemente vamos a saber que hemos entrado en cetosis. Punto final. Y sobre todo, que eso lo comentaré ahora, sobre todo lo que no te dice es qué nivel de cetoadaptación puede llegar a tener o qué nivel de readaptación puede llegar a tener. Por el otro lado, en el otro extremo o en el otro lado, lo que tenemos es la cetonemia. Y gráficamente esa analogía es, de la misma manera que hay muchos diabéticos que se pinchan en el dedo y se hacen la medición de glucosa, esa misma sangre, aparte de la glucosa, te hace una medición de los cuerpos cetónicos. En este caso, hablamos, y aquí también tiramos de la bibliografía, para mí, sinceramente, separándome de lo que hay en evidencia científica, soy de los que creen que una persona, si nunca ha estado en cetosis y coge ese rango de cetonas y está alrededor de 0,3, algo bueno está haciendo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre hablamos de esos niveles de 0,5 milimoles por litro y tal, porque al final es casi el estándar utilizado a nivel internacional para saber que una persona ya está en cetosis. Esos rangos, que varían entre 0,5 hasta 7 milimoles, ya puede ser algo más problemático. Y ojo, hablamos de problemático si también hay una glucosa muy elevada, porque eso ya sabemos que digamos que se va a dirigir casi de manera inexorable a una cetoacidosis. Pero niveles de 2, niveles de 4 son más que aceptables y son unos niveles de una cetosis nutricional muy óptima, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué podemos saber para saber realmente si estamos en un proceso de cetoadaptación seria? Al final son los impactos hormonales, lo que comentábamos antes. Esto a lo que nos lleva es a plantearnos cómo puede ser posible que haya tantos pseudoexpertos que sean capaces, sin que se les caigan los dientes y sin tener ningún tipo de vergüenza, de decirte que en 2 semanas hay una persona que está cetoadaptada. Por favor, si estamos viendo que en estudios, ya no solamente en adultos, sino en niños, en un proceso de cetoadaptación o de cetosis, se ve, por ejemplo, un aumento brutal en grelina, bueno, mejor dicho, al revés, bajadas de grelina, en leptina, etcétera, etcétera, durante tanto tiempo. Si realmente consideramos que eso, es decir, que un periodo de cetoadaptación lo vamos a tener enmarcado en 2 días, 4 días, 5 semanas o 7 semanas, nos están engañando. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha evidencia que lo que te plantea es que a nivel vida normal, no vida atlética, puede llegar a estar en torno, dependiendo de la persona, en torno a unas 12, 13 semanas. Estamos hablando de 3 meses, ¿vale? De 3 meses. Seamos honestos, seamos sinceros y sepamos que esto tiene un impacto brutal, no de modo negativo, sino de modo positivo. Por eso es por lo que muchas veces no deberíamos hablar de cetoadaptación, sino de readaptación, como me gusta a mí también muchas veces nombrar. Sí, Jota, y a mí me gustaría profundizar un poquito porque tú habías mencionado antes lo de la importancia que han tenido las grasas, ¿no? O que deberían tener las grasas en nuestra alimentación. Y me gustaría saber por qué se nos considera una especie, se nos considera lipívoro y qué papel han jugado las grasas en todo lo que ha sido el proceso de evolución, lo que ha sido la evolución de nuestra especie. Un poquito para poner como en contexto para que la gente un poco entienda también la importancia, ¿no? de todo esto que estamos hablando. Mira, esta pregunta me gusta mucho porque ya sabes que esto es una de mis aficiones. Y como te dije en su día, algún día terminaré de tener mi titulación de antropología, porque al final es algo, realmente es lo que me hubiera gustado hacer. Al final terminé en el ejército y he terminado en una empresa de telecomunicaciones, pero es algo que más tarde o más temprano estoy seguro que terminaré teniendo la titulación oficial y oficiosa. A ver, ese término es básico, lipívoros. Podrá haber muchas investigaciones y muchas excavaciones a nivel homínido, pero podemos basarnos en algo muy obvio y muy básico. A día de hoy, lo que sabemos es que tenemos un alto porcentaje de Homo sapiens y un alto porcentaje
bueno, un alto porcentaje, quiero decir que es curioso, y digo alto porcentaje no por el número, sino por la importancia de otras especies, ¿vale? Especies primas hermanas, como por ejemplo los neandertales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ha pasado algo muy básico y es que tanto homínidos y familiares cercanos como el Homo neanderthalensis y como el Homo sapiens, ¿vale? Han compartido un básico común y era pues ser, podríamos llamar cazadores furtivos de la antigüedad y saber aprovechar a niveles extraordinarios cualquier trocito disponible, estuviera medio podrido o no estuviera medio podrido, de un animal. Hay un amigo mío que le tengo mucho aprecio, que siempre nos dice que la verdura y los vegetales son de los perdedores, ¿vale? ¿Por qué? Porque él lleva a ese nivel, y ojo, también en el contexto, yo aquí no es ni es el foro para hablar de dietas carnívoras, ni nada, simplemente llevándolo a lo que estamos hablando. ¿Por qué decimos que eran perdedores? Porque la evidencia a día de hoy existente es que siempre, siempre en alto porcentaje, lo que se ha visto es que la alimentación ancestral, nunca mejor dicho, era ya no de un muslito de pollo o de una pechuguita de bisonte, no, era todo. Cuando hemos comentado antes hasta los ojos, o sea, es decir, comían ojos, comían hígado, lo primero a por lo que se lanzaban era a romper la médula y comer la médula entera, al corazón. Al final sí que es verdad, y ahí me gusta mucho porque también soy muy ancestral en ese sentido, llevar de la mano la alimentación con el sentido ancestral que tenemos. Y curiosamente, esa espiritualidad la hemos perdido. ¿Por qué? Creo que lo comentaba hace poco en alguno de los posts. Hemos perdido esa espiritualidad de ver al animal no solamente como un alimento, sino como algo vinculado a la supervivencia. Y esa espiritualidad de los neandertales y de los sapiens hace 10, 15, 50.000 o los neandertales hace 100.000 años, vinculaban el alimento a algo espiritual. Por eso es por lo que se lanzaban como locos ¿a qué? A lo que daba vida. No daba vida una pechuga, daba vida un corazón, daba vida un cerebro, daba vida, es decir, vísceras. Ni más, ni más menos. No, y me llama mucho la atención lo que tú mencionas porque de hecho, claro, desde el lado que se critica mucho lo que es la dieta cetogénica y sobre todo la dieta carnívora. Yo de hecho llevo una dieta más bien cetocarnívora y he hecho también periodos de dieta carnívora. Justamente lo que se critica es de que no sea sostenible en el tiempo por el tema pues de lo que tú mencionabas, ¿no? Y obviamente yo coincido en lo que tú dices en el hecho de que tenemos que ver el alimento justamente como lo que es, ¿no? En su época, a nivel evolutivo, pues obviamente si cazábamos un animal, había que sacarle hasta lo más mínimo porque no sabías cuándo era la próxima vez, ¿no? Porque tenías que obviamente salir a cazarlo. Y yo creo que de allí la importancia del famoso nose to tail, de comerlo desde el hocico hasta la cola y aprender a aprovechar cada una de esas partes e incorporarlas en nuestra alimentación. Y a mí me gustaría saber, J, el por qué se le considera a los cuerpos cetónicos un supercombustible, que mucho se menciona el famoso que es un superfuel y se dice que es un supercombustible en comparación a la glucosa. A ver, hay también bastante evidencia sobre ello, pero a mí me gusta utilizar también la palabra de supercombustible, cogido a veces también con pinzas. No podemos utilizar el pensamiento o hacer la afirmación como tal de supercombustible porque parece muchas veces que estemos vendiendo algo. Pero ahora, quitando la parte de marketing, de tal, de lo que lo queremos llamar, si ya sabemos que hay un combustible que ya hemos comentado que es eficiente, ya hemos comentado que en una situación de vida normal y corriente o en una situación de vida ancestral, el hecho de que tú utilices grasa y te olvides de hidrato de carbono, estás generando que puedas, a nivel calórico, ¿vale? Puedas mantener una vida normal y corriente sin ingesta durante un periodo muy largo utilizando precisamente esas reservas de grasa que tenemos. Si eso, en primer lugar, no lo podemos considerar, como has dicho tú, un supercombustible, estamos ciegos. Segundo, si tenemos un combustible que es capaz de mantener, y aquí es el contexto deportivo, ¿vale? Pero
olvidándonos también del contexto deportivo y hablando de músculo como tal, si sabemos que hay un combustible o hay un sustrato capaz de mantener intocable esa proteína o esa fibra muscular, esos aminoácidos, y evitar la degradación de proteína, para mí, el que diga que eso no es un combustible mucho más eficiente o muy interesante, no miente. Si por otro lado tenemos un combustible que lo que es capaz es de generar un foco de atención mucho mayor y de que combinado con el ayuno intermitente tenga una regulación hormonal en hormonas que afectan al apetito o regulatorio en hormonas que afectan a la sensación de hambre o a la sensación de estar lleno, que venga Dios y lo vea. Creo que es ya no solamente como combustible, sino le puedes llamar como herramienta, le puedes llamar como quieras. Es algo genuinamente humano que, menos mal, es decir, esto no es una moda. No estamos hablando de una moda, estamos hablando de que hemos recuperado. Creo recordar que hablaban de lo del ayuno como, no es una moda, y había quien decía que sí, es una moda de cientos de miles de años. Pues en la cetosis y en la utilización de los cuerpos cetóricos es igual. Una dieta low carb no es una moda, es algo que no deberíamos haber perdido jamás, jamás, como seres humanos. Sí, y yo creo que comparto lo que tú mencionas del hecho de que no es una moda, pero sí hay una clara tendencia en el sentido de que cada vez hay más gente que se está interesando y de hecho, pues, si se buscan en los trends de Google, se puede ver pues esa gráfica de cómo ha ido aumentando esa tendencia y es algo bueno, ¿no? Porque es justamente lo que tú mencionabas de que es algo que en un principio nunca debimos haber perdido y es interesante ver pues cómo lo estamos recuperando con justamente apoyado por esa tendencia. Creo que es algo que se debe aprovechar. Y para irnos ya cerrando la entrevista y para despedirnos, Jota, a mí me gustaría saber que hay dos dudas bastante recurrentes en cuanto a la cetosis y la cetoadaptación. Cuando nos salimos de cetosis por una comida rica en carbohidratos, ¿cuánto tardamos o cuánto se puede tardar en volver a esa cetosis? Vale, aquí me gusta también no utilizar el parche, sino ir al problema real de, primera pregunta, ¿por qué te has salido de la cetosis? ¿Vale? Segunda pregunta, o mejor dicho, respuesta, todos tenemos eventos, ¿vale? Y todos podemos personalizar la alimentación de un modo o del otro. Yo no voy a ser un terrorista o un keto terrorista o un keto talibán, ¿vale? Ni un gurú ni nada, y yo entiendo que hay vida y hay vida social, y yo el primero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la gente te viene muchas veces a hacerte consultas de este tipo, ya huele un poco, no a la duda, sino a una necesidad extrema de, he hecho algo mal, joder, y quiero recuperarlo. Coño, si vamos a aceptar eso que dices, si lo has hecho mal, ya sabes que lo has hecho mal. Yo no voy a valorarte por eso, pero no pienses realmente que lo hayas hecho mal. Tú tienes tu vida, si sabes controlar tus impulsos, no hay ningún tipo de problema, y como tienes tu vida, dependes al final de muchas personas, y eso muchas veces no está bajo tu control, ¿vale? Esa perspectiva estoica la tenemos que tener. ¿Qué ocurre? Que más allá de que hayas salido, no tienes que pensar, joder, es que tengo que meterme ya automáticamente un ayuno de 24 horas y si puede ser 72 para volver a estado de cetosis. No, no, porque vamos a generar un TCA, de niveles escandalosos. ¿Cuáles son las estrategias? Primero, pensar qué es lo que has hecho y si te ha compensado, ¿vale? Segundo, una vez que hayas llegado a la conclusión de si te ha compensado, ¿vale? Pues perfecto. Te has relacionado, te has tomado tus vinos, te has tomado tu tal, te has tomado tu cual, y ahora aquí déjame hacer el inciso de que si fueras una persona cetoadaptada, eso te puede servir, y lo coeficiente, ¿vale? Te puede servir para que en menos tiempo, también dependiendo de lo que te hayas comido, si te has comido una pizzería entera, pues a lo mejor te va a costar más. Pero una comida normal y corriente de un arroz, yo tardo otra vez, y lo he comprobado con muchos compañeros, tardo aproximadamente, desde que me mido las cetonas, que no me bajan a menos de 0,3, no me han bajado, ¿vale? Tomándome un arroz, por ejemplo, me tomo una paella, en cuestión de una hora, hora y media, 3 horas, dependiendo también de con qué lo hayas combinado, llegas otra vez a estar dentro de la cetosis.
Lo primero es, como te he comentado, olvidarnos de que hemos hecho algo, joder, hemos pecado. Vale, ya está, ahí lo tenemos. Pero lo que hay que hacer es, ahora, volver a pensar cuáles son las estrategias, y las estrategias son muy simples. Vuelve a comer lo que debías, vuelve a comer como un humano, a beber como un humano, a relacionarte como un humano, y que la próxima vez que vayas a caer, sepas que te ha costado volver otra vez a entrar en cetosis. Y realmente si te merece la pena. Sobre todo si tienes una situación de enfermedad o un síndrome metabólico, pues discúlpame que te sea muy sincero, vas a ser un tonto útil como caigas en este error. Punto final. Totalmente, Jota, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo más importante siempre es retomar, sea cual sea el estilo de vida que uno haya logrado, conseguido. En este caso, pues estamos hablando de ayuno y dieta cetogénica, pero siempre lo más importante cuando tenemos ese tipo de recaídas, y creo que sucede en cualquier ámbito que lo expongamos, es inmediatamente retomar. Y para terminar, porque bueno, tenemos un tiempito extra, Jota, y creo que esta pregunta no podía quedar por fuera. Una vez cetoadaptado, ¿crees tú que debemos promover la flexibilidad metabólica reintroduciendo carbohidratos de forma estratégica o simplemente nos olvidamos de ello? Es una pregunta complicada, ¿vale? Pero, a ver, yo me mojo totalmente. Primero recordemos que no hacen falta, ¿vale? Que no hacen falta los ritmos. Segundo, si los haces por la autoexperimentación o por un tema de flexibilidad metabólica, venga, vamos a llamarlo una flexibilidad metabólica ajustada, yo lo puedo compartir. No lo voy a hacer o lo hago en momentos muy puntuales, simple y llanamente por el tema de autoexperimentación. Pero no creo sinceramente que sea algo necesario. Incluso a nivel deportivo se ha demostrado, y tenemos los estudios de Bolek, los estudios de Fini, estudios de Tim Noakes, en los que sin esa necesidad de hidratos de carbono se ha rendido a un altísimo nivel. Y tenemos, por el contrario, estrategias, que además es lo que hay que entender, estrategias de refeeds con atletas que no es que utilicen la dieta cetogénica para bajar el peso, sino que la utilizan durante todo el año, están en un estado continuo de cetosis y, por si acaso, porque es mentalmente difícil que un atleta que viene de un mundo de los, entre comillas, de los refeeds continuos, le pueda decir que se olvide completamente de si le entra una pájara, joder, es que tal, por al final viven de ello. En ese contexto y en esa situación se ha visto que también tiene una buena afectación, siempre y cuando, como has dicho tú, esa persona está cetoadaptada. Ahora, no es que me demus y te diga que las dos cosas, es que creo que las dos cosas pueden ser muy válidas. ¿Puede rendir sin hidratos de carbono? Sin duda. Recordemos a Sean Baker. O sea, ha salido hace poco con su fotito correspondiente de campeón del mundo. Sí, campeón del mundo, ¿vale? Creo que, vamos, me parece hasta que por edad, el que ha sacado ahora ha sido el de bench press. Tiene los récords de remo. Tenemos mucha evidencia de muchísimos atletas, Tim Olson, John Olson, tenemos o sea, te puedo hablar de cantidad, y de hecho lo he dicho muchas veces. Tenemos al corredor carnívoro que tiene el récordman de 100 millas. Es que tenemos mucha evidencia y tenemos para muchos no son n igual a 1, joder, pero cuando te das cuenta de que son tantos n igual a 1, al final igual va a funcionar. Entonces, tanto una cosa como la otra, estamos viendo que funciona. Lo que sí que no funciona, de ninguna de las maneras, es decir que como te has ganado tus carbos, puedes en ese sentido aprovechar, porque entonces vuelve a ocurrir lo mismo de antes. Vas a generar un TCA de la leche. Y eso es un error. Sí, y yo creo que es importante lo que tú mencionabas de que eso es pues una vez seto adaptado. Y nada, igual de todas formas para quien quiera profundizar en ese tema, porque está la Targeted Keto Diet, está la Cyclical Keto Diet, que eso lo vamos a tocar más a profundidad con Phil a nivel de rendimiento el día de mañana, y el día viernes vamos a tocarlo con Lugo Trainer ya pues para lo que es el aumento de masa muscular. Son estrategias interesantes que, como bien tú dices, pues vale la pena recordar, por un lado, que los carbohidratos no son necesarios porque la evidencia está allí, pero pues para quien quiera utilizarlo de forma estratégica, una vez está adaptado, pues son estrategias bastante interesantes. Y para despedirnos, Jota, a mí me gustaría preguntarte, porque no sé si conoces la analogía esta de que yo por ahí leí que a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos siendo
o vamos teniendo mayores problemas a nivel de procesamiento de carbohidratos. Y es un poco como la teoría esta de que si juegas, o sea, de que el que juega la lotería constantemente o todas las semanas, lo único que lo detiene de que no se la gane es que no vive lo suficiente. O sea, si viviéramos de forma infinita, probablemente todos en algún momento nos ganaríamos esa lotería. Entonces yo quisiera saber qué sucede, del por qué en cierto punto de nuestra vida empezamos a tener problemas procesando carbohidratos, que antes se veía que era pues en gente mucho más mayor, pero cada vez nos estamos dando cuenta de que sucede en personas mucho más jóvenes, como es tu caso, como es mi caso, como es el caso de muchas personas que estamos teniendo problemas con los carbohidratos, que al quitarlos, pues nos vemos beneficiados en la patología que tengamos. Yo me gustaría que eso nos lo respondieran precisamente los médicos y el personal sanitario, que realmente debe ser el que dé la explicación de por qué nos han vendido cierto tipo de enfoques alimentarios como los más sanos del mundo y estamos viendo unas curvas de enfermedades degenerativas y enfermedades neuronales como no ha existido nunca. Y no me vale con que me digan que antes no se hacían mediciones o no se hacían estudios. No me vale eso, porque entonces yo te respondo de la misma manera. Vete a tribus en África, vete a las tribus Masái, vete a los H de Paraguay, vete a los Inuit de Groenlandia o los Inuit del norte, bueno, de la parte norte de Canadá, bueno, ya sabemos, toda la parte de allí. Vete, da igual a dónde vayas, en el momento en el que, y eso ha ocurrido no solamente con los jóvenes, sino con personas mayores, lo que se ve es que no tienen esas situaciones neurodegenerativas. No tienen esas situaciones de terminar una vida con 90 años en los que 15 años antes te hayas estado teniendo que medicar a diario, teniendo que hacer uso de una persona para que te pueda ayudar. No poderte limpiar tú solo el culo. Con perdón de la expresión, es duro, pero es así. Entonces, tenemos un problema de base y es que donde ha pasado el colonizador occidental basado en una dieta muy alta en hidratos de carbono, se ha cargado todo lo que había, por desgracia. Ya no solamente en cuanto a poblaciones, ¿vale? Y yo no soy un defensor de las teorías de que el hombre blanco ha sido lo peor que le ha pasado, no. Pero simplemente lo que ha ocurrido es lo que hemos visto. Y tenemos los ejemplos de los indios en Norteamérica. ¿Qué ha ocurrido? Metidos en reservas y con unos índices de enfermedad metabólica desastrosos. ¿Qué ha ocurrido con parte de los inuit? Exactamente lo mismo. ¿Qué ha ocurrido con los aborígenes de Nueva Zelanda y de Australia? Exactamente lo mismo. Quizá el problema no sea el que la gente consume mucha grasa, sino que el problema haya sido desvincularlos totalmente de la alimentación para la que estábamos diseñados, nos guste o no nos guste. Y eso ha afectado en esa subida exponencial. Quizá lo que debamos pensar, o mejor dicho, lo que deberíamos hacer es repensar y que nuestros sanitarios repiensen quién es el realmente causante de esto. Si ha sido el exceso de hidratos de carbono o si ha sido la grasa porque es malísima y porque nos lo ha dicho Ángel. ¿De acuerdo? Así es, Jota. Creo que, bueno, hemos terminado un poquito allí con polémica, pero Justo. polémica necesaria porque yo creo que hay que replantearse justamente todo, digamos, cómo funciona, cómo está funcionando todo el sistema. Y nada, con eso me gustaría cerrar la entrevista. Me gustaría, Jota, bueno, agradecerte de verdad por tu disposición a participar en este congreso de ayuno y keto y pues por todo el conocimiento que nos has compartido. Y me gustaría pues dejarte los últimos segundos para que seas tú quien se despida de esta entrevista y nos recuerde dónde te podemos conseguir en las redes sociales para seguir aprendiendo con Jota. Nuevamente muy agradecido por haberme dejado participar. Como he dicho antes, con muchas ganas de ver el resultado de este congreso que tiene muy buena pinta. La gente me puede seguir a través de @jlowcarperformance y no obstante, a pesar de esto, que ha sido muy corto pero muy intenso, voy a dedicar un par de posts, probablemente algún par de vídeos a esa parte de las diapositivas que la gente va a poder ver mucho más al fondo todo y simplemente eso, a seguir con el trabajo, que me parece que estás haciendo un trabajo increíble. Y aquí me tienes, ya sabes que para lo que quieras. Muy agradecido de haberte tenido como interlocutor. Muchísimas gracias, Jota, y bueno, espero verte en una próxima edición de este congreso de ayuno y keto. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos en una próxima oportunidad. Jarete, camarada. Chao.